Los 10 cazadores más desafortunados del mundo. Batallas épicas donde la presa se revela y contraataca. El primer lugar se atreve a retar a toda una manada de leones con un giro final totalmente inesperado. Veremos a un león lanzado por los aires por un búfalo, a un cocodrilo pisoteado hasta quedar como puré por un elefante, a un guepardo golpeado por una pandilla de babuinos hasta huir despavorido, y a un leopardo que termina convertido en alfiletero por un puercoespín. Cada una de estas escenas hará que te hierva la sangre de la emoción. En el despiadado mundo animal, donde rige la ley del más fuerte de los cazadores, con sus garras y dientes afilados, y su instinto asesino, parecen estar siempre en la cima de la cadena alimenticia. Pero, ¿realmente tienen siempre el control absoluto? Cuando esos herbívoros que normalmente parecen tan mansos son acorralados, cuando sus crías están bajo amenaza, cuando cualquier vía de escape queda completamente bloqueada, el poder de su contraataque supera toda imaginación. El último animal de nuestra lista, en particular, parece poseído por el mismísimo dios de la guerra. Hasta tiene el descaro de abalanzarse sobre los leones para arrancarles un par de mechones. Con sus acciones le deja claro a toda la sabana: no se metan conmigo, que cuando me enojo, hasta yo mismo me doy miedo. Hoy los llevaremos a resazar los 10 momentos más espectaculares de la naturaleza donde los cazadores terminaron siendo cazados. Veamos cómo los máximos depredadores fracasan estrepitosamente y terminan siendo las víctimas frente a sus presas. Número 10. Búfalo africano versus león. En las vastas sabanas de África, el león ocupa indiscutiblemente el trono de la cadena alimenticia. Sin embargo, incluso el mismísimo rey de la selva, al revisar el menú, se topa con un plato principal tan picante que, sin importar cuánta hambre tenga, no se atreve a morder a la ligera: el búfalo africano. A los búfalos africanos también se les conoce como la muerte negra. Son gigantes. Un macho adulto puede llegar a pesar casi 1 tonelada, pero lo que realmente aterra a los depredadores no es su tamaño, sino su temperamento. Viven en manadas extremadamente unidas, tienen la sangre muy pesada, son de mecha corta y son sumamente vengativos. Los zoólogos han observado que las manadas de búfalos tienen una memoria a largo plazo y son muy rencorosos. No se trata de un simple reflejo condicionado, sino de un acto de venganza calculada y premeditada. A veces, cuando los leones bajan la guardia y están descansando, los búfalos dan media vuelta y lanzan una carga masiva en grupo. Para un león, cazar un búfalo es una ruleta rusa de altísimo riesgo. Los estudios indican que la tasa de mortalidad o lesiones graves entre los leones que intentan cazar búfalos alcanza un alarmante 50%, y no es ninguna exageración. Cuando un búfalo es atacado y lanza un llamado de auxilio, toda la manada se detiene en seco sin dudarlo y se da la vuelta al unísono. Cientos de búfalos adultos de casi 1 tonelada avanzan como una auténtica muralla negra inmóvil, aplastando todo a su paso en dirección hacia la manada de leones. Su arma principal es ese par de cuernos en la cabeza, duros como una armadura, curvos y afilados como guadañas. La manada embiste con la cabeza gacha, usando esa fuerza bruta para lanzar por los aires a cualquier león que tenga el descaro de interponerse en su camino. Una vez que un león es ensartado por los cuernos de un búfalo, o pisoteado por la estampida enfurecida, sus posibilidades de sobrevivir son prácticamente nulas. En el mejor de los casos, terminará con huesos rotos y lisiado de por vida. En el peor, morirá en el acto. El peso y el peligro letal que conlleva esta muerte negra hacen que el mismísimo rey de la sabana se lo piense 2 veces antes de actuar. Si un león quiere echarse este festín de carne asada, probablemente tenga que apostar su propia vida en la mesa. Esa es la verdadera majestuosidad de uno de los 5 grandes de África. No son presas pasivas, sino bestias feroces con la capacidad de cambiar las reglas del juego y aniquilar a sus verdugos. Número 9. Ñu versus león. En la sabana africana, el ñu es la principal fuente de alimento para las manadas de leones. Su población es inmensa. Durante su migración anual, parecen un río grisáceo en movimiento, viéndose prácticamente como un enorme buffet andante de coma todo lo que pueda. Da la impresión de que al león le bastaría con estirar la pata para servirse su platillo. Pero, ojo, no te equivoques, porque este platillo principal también tiene su carácter y no se anda con rodeos. A los ñus, con sus cuernos aparentemente comunes, no hay que subestimarlos, ya que en la práctica resultan ser armas increíblemente letales. Cuando un león salta sobre la espalda de un ñu intentando asfixiarlo por el cuello, el ñu no se va a rendir así fácil. En el último instante de su desesperada lucha por sobrevivir, lanzan un contraataque a vida o muerte, digno de una auténtica fiera acorralada. Usando hasta la última gota de su fuerza, embisten violentamente hacia atrás,
o sacuden la cabeza con furia hacia los lados para clavar los cuernos. Este sorpresivo y letal contraataque fulminante es su última muestra de resistencia al borde del abismo. La fuerza que generan en ese movimiento supera cualquier imaginación. Cazar un ñu, en realidad, es apostar en un casino de alto riesgo para un león. Si no logran esquivarlo a tiempo, ser perforados en el pecho, abdomen o muslos por los afilados cuernos de un ñu, suele traducirse en una herida 100% mortal. Aunque los cuernos del ñu no son tan largos, en ese instante en que sacuden la cabeza con todo su poder, la inercia es más que suficiente para atravesar la piel, rasgar la carne del león y perforar sus órganos internos. En la pradera, muchos leones viejos y curtidos en 1000 batallas lucen cicatrices añejas causadas por la cornamenta de estos animales. Esas marcas son las medallas de guerra de las que han logrado salir con vida tras innumerables luchas a muerte. Sin embargo, los leones jóvenes y atrabancados suelen carecer de este respeto y prudencia. Es muy probable que en su primera cacería real se lleven la lección más cruel de sus vidas. Si un ñu en agonía les logra clavar los cuernos en un punto vital, perderán la vida en el acto. Cada ser vivo en la sabana escribe las reglas con su propia sangre y sus propios huesos. No existe tal cosa como un banquete verdaderamente gratis. El ñu defiende hasta el final, y a punta de cuernazos, su dignidad como presa. Número 8. Jirafa versus león. En la sabana, la jirafa, ese gigante bonachón de 5 o 6 metros de altura, parece mansa torpe y como si no representara ninguna amenaza en absoluto. Por eso, algunas manadas de leones las ven como un jugoso banquete de alto riesgo y altísima recompensa. Al fin y al cabo, derribar a un titán de este tamaño asegura una buena taquiza y comida de sobra para toda la manada durante varios días. Pero es obvio que subestiman por completo el verdadero poderío de este gigante gentil. El arma principal de la jirafa no son sus cuernos, sino ese par de larguísimas piernas que superan fácilmente los 2 metros. Estas extremidades funcionan como palancas gigantescas, rematadas con pezuñas duras como el acero y con bordes afilados como si trajeran un machete natural incorporado. Y lo más aterrador es que la imponente altura de la jirafa le otorga una visión panorámica de 360 grados, sin puntos ciegos. Pueden vigilar sin ningún esfuerzo el más mínimo movimiento a su alrededor y ubicar con precisión quirúrgica de dónde viene su atacante. Si un león intenta acercarse desde cualquier ángulo, la jirafa puede reaccionar a la primera. Las tremendas patadas voladoras de una jirafa, dignas de la mejor lucha libre, alcanzan una fuerza explosiva instantánea que supera la tonelada. Para un felino, recibir un golpe así es simplemente una sentencia de destrucción. El poder de su patada giratoria con las patas traseras es bestial. Puede mandar a volar a un león macho adulto a varios metros de distancia. Y el hachazo que sueltan hacia abajo con las patas delanteras es todavía más brutal. Si cae desde las alturas y golpea el cráneo o la columna vertebral del felino, es más que suficiente para matarlo al instante. Esos leones aventados que atacan sin meditarlo, muchas veces terminan con el cráneo destrozado de una sola patada antes de que siquiera puedan acercarse al vientre de la jirafa. Cuando los leones se disponen a cazarla, tienen que lidiar con el riesgo inminente de ser liquidados de un solo golpe. Cualquier duda, error de cálculo o falta de coordinación en el equipo puede resultar en que a uno de los leones le partan el cráneo a la mitad y pase a mejor vida en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la ley de supervivencia de la jirafa. Ella no busca pleitos, pero si se te ocurre verla con cara de presa, te va a dejar clarísimo con esas piernotas quién es el verdadero jefe sicario de la pradera. Número 7. Cebra versus león. En la pradera africana, la cebra es otro de los platillos del diario en el menú de los leones. Pero que no te engañe esa facha de traer pijama a rayas. Los métodos que tiene este animal para defenderse no le piden absolutamente nada a los de la jirafa. La cebra ha perfeccionado el arte de dar patadas hasta alcanzar un nivel realmente magistral. Sus patas traseras tienen una fuerza explosiva asombrosa. Un buen patadón es suficiente para dejar a un león lisiado y con los huesos hechos añicos. Pero lo que da más miedo no es que tiren patadas a lo loco, intentando atinar, sino que ejecutan patadas giratorias con una puntería quirúrgica. Esto se debe a la peculiar estructura anatómica de la cebra. Sus ojos pueden abarcar un campo visual de casi 360 grados, dejándolas prácticamente sin puntos ciegos. Esto significa que, incluso en el momento en que es perseguida y mordida por un león, la cebra es capaz de calcular con exactitud de qué dirección proviene el felino y qué parte exacta de su cuerpo le ha mordido. Este sistema de rastreo integrado, sincronizado a la perfección con sus movimientos de patada, crea un mecanismo de defensa casi instintivo.
En el combate, cuando el león da el salto y muerde las patas traseras o los cuartos traseros de la cebra para intentar derribarla, ella no se desespera ni empieza a patalear presa del pánico. En vez de eso, da un giro repentino con su cuerpo, y usando la pura fuerza explosiva de su cintura, lanza la pata trasera que quedó libre directo a la cara del león, como si se tratara de un hacha de guerra teledirigida. Este golpe no falla, da siempre justo en la mandíbula inferior o en el tabique nasal del felino. Como las pezuñas de la cebra son duras como el hierro y sus bordes cortan, este patadón es más que capaz de causarle fracturas múltiples y triturarle los huesos. En la despiadada sabana africana, un león con la mandíbula destrozada que pierde su capacidad de comer solo tiene asegurado un destino: morir de hambre. Un felino que pierde su habilidad para cazar, si es que no es abandonado a su suerte por su propia manada, caerá de todos modos, víctima de la hambruna y la debilidad. Este certero y mortífero contraataque no es simple suerte, es la manera en que la cebra le arrebata a la mismísima muerte la oportunidad de seguir viviendo un día más. Cada vez que un león se le abalanza encima, se juega un volado entre la vida y la muerte. Y la cebra, con su patada giratoria firma de la caza, le dice clarito a su oponente: si quieres echarte este taco, me vas a tener que dejar la vida en prenda. Número 6. Jabalí verrugoso versus leopardo. En muchas películas animadas, el jabalí verrugoso siempre es ese amiguito carismático, simpático, y el payaso oficial que pone el ambiente cómico. Pero allá afuera, en la dura y cruel sabana, con este compadre no se juega para nada. El jabalí es una presa habitual en el menú del día de leopardos y guepardos. Y sí, es verdad que termina seguido sirviendo de almuerzo para los depredadores. Sin embargo, tiene un rasgo de personalidad que lo hace letal. Es tremendamente rencoroso y no te perdona una. Y no es que te quiera asustar nada más echando pleito de boca, trae las armas de verdad consigo. Tiene 4 colmillos muy afilados, especialmente el par superior que puede alcanzar entre los 20 y 30 centímetros de longitud. El par inferior, aunque más cortito, corta que da miedo. La constante fricción de rechinar sus colmillos superiores e inferiores hace que los bordes se vuelvan unas navajas auténticas y altamente peligrosas. Ese es su verdadero armamento. Cuando se sienten amenazados, la furia de un jabalí adulto se dispara a los topes en un abrir y cerrar de ojos. Dará media vuelta, bajará la cabeza apuntando con sus colmillos directamente al frente, y embestirá con todo contra el leopardo, justo como si fuera un tanque blindado chaparrito, corriendo a toda velocidad. Si tomamos en cuenta que un jabalí puede pesar arriba de los 100 kilos, sumado a la explosividad de su aceleración corta, el choque y el golpe resultante es de una violencia inaudita. Aunque los leopardos tienen fama de ser súper ágiles, muy buenos para esquivar y brincar, enfrentarse a una estampida de alguien que va derecho al choque y que no le teme a la muerte, suele terminar con ellos volcados en el piso, tomados enteramente por sorpresa. Y una vez besando la tierra, ese par de navajas que el jabalí trae de fábrica se encargarán de abrirle la barriga de tajo al leopardo. Por eso, cuando un felino de estos sale a cazar sus respectivas carnitas, jabalí, tiene que andar a las vivas y cuidarse mucho de ese sorpresivo contraataque frontal. El golpe tiene que ser perfecto a la primera, agarrando al animal por el cuello para que no pueda bajar la cabeza y embestir, porque si le regala la más mínima oportunidad de que se dé la vuelta, la tortilla se voltea en un instante y el atacante pasa a ser la víctima. A muchísimos leopardos con gran experiencia en combate les puedes ver en el cuerpo las cicatrices y marcas que alguna vez les dejaron los colmillos de un jabalí. Esos leopardos chavos, inexpertos y arrebatados, es muy probable que terminen perdiendo la vida en una emboscada mal planeada contra este cerdo acorazado. Así, su prometedora porción de chuletas se convierte en el último bocado de sus vidas. Esa es la ley de oro del jabalí verrugoso. Tú trata de comerme si quieres, pero ve agarrando valor porque te voy a destripar. Número 5. El versus cocodrilo. Allá en las orillas, el cocodrilo es el patrón indiscutible y mandamás. Acecha bien escondidito bajo la superficie del agua, dejando de fuera solamente su par de ojos de sangre fría. Y cualquier animal que se arrime a tomar un sorbo de agua puede convertirse en su siguiente platillo. Pero el día que se le ocurre ponerle el ojo encima a un elefante, de verdad que se topa con pared. Los elefantes, y muy en especial los elefantitos más jóvenes que se acercan a la orilla a beber, en ocasiones se vuelven el blanco de los cocodrilos. El lagarto brinca sorpresivamente desde las profundidades, y, usando esa escalofriante fuerza de su mordida, atrapa la trompa o las patas traseras de la con toda la intención de arrastrar al retoño de este titán hacia el fondo del río.
Ciertamente, la fuerza bruta de un cocodrilo es monstruosa, es capaz de llevarse jalando, y sin sudar ni una gota a ñus, cebras e incluso a inmensos búfalos adultos. Sin embargo, aquí su grave error fue subestimar el abismal peso y la arrolladora fuerza de los elefantes. Si su emboscada no logra llevarse a la presa enseguida, los elefantes que estén por ahí, y sobre todo la mamá de la cría, montarán en pura cólera en cuestión de segundos. Una hembra adulta puede pesar entre 3 y 4 toneladas, y los machos superan las 5. Un elefante encabritado posee una fuerza destructiva que parece el fin del mundo. No se la pensará ni medio segundo antes de meterse con todo al agua, usando su cuerpo masivo y sus firmes defensas de marfil para descargar un ataque demoledor y furioso contra el cocodrilo. Su forma de cobrarse el ataque es bien simple pero súper brutal. Pisará de frente el cuerpo de reptil con sus patas delanteras, o bien bajará la trompa para clavarle profundamente las defensas en el agua hasta atravesarle toda la espalda. Para ser más directos, usará las incalculables toneladas de su propio cuerpo para aplastar y machacar al cocodrilo cuantas veces sea necesario. El legendario y temido giro de la muerte, del que tanto se enorgullece el lagarto, es totalmente inútil frente a un elefante, simple y sencillamente porque el paquidermo no le regala ni un centímetro de espacio para que pueda girar. El abrumador peso sometiéndolo deja al reptil sin la más mínima posibilidad de moverse un milímetro. Enfrentado a la supremacía de esa masa pura, cualquier truquito de defensa es una simple y triste pérdida de tiempo. Cuando se topan con una manada iracunda, a veces los cocodrilos son aplastados vivos y triturados hasta quedar como puré. Se convierten en un charco irreconocible de carne molida flotando en el agua. Este salvaje y sanguinario espectáculo de intimidación sirve para mandarles un recado a todos los cazadores que andan agazapados bajo el agua. El mensaje no podría estar más claro. Tú no tocas a mi hijo, o así te va a cargar el payaso. Y así es la ley del elefante. No andan buscando pleito a lo menso, pero el que se atreva a meterse con sus chamacos se va a ir convirtiendo en carne para hamburguesas. Número 4. Babuino versus guepardo. El guepardo, que es un figurón en África y considerado como uno de los máximos depredadores de las llanuras, es celebérrimo por tener el récord de la velocidad de carrera más rápida del mundo terrestre. Durante un sprint en distancias cortas, puede meterle el acelerador hasta llegar a los 120 kilómetros por hora, lo que quiere decir que casi no hay presa sobre la faz de la tierra que se le pueda escapar corriendo. El babuino entra justamente en la lista de los platillos que conforman su menú. Un babuino solitario, y que anda desbalagado, sí, definitivamente para el guepardo, no es más que un simple trozo de carne a domicilio. Pero al guepardo se le durmió el gallo y se le olvidó un detallito. Los babuinos no andan solitos ni operan independientes. ¡Ellos traen a todo su barrio! Estos macacos son animales extremadamente sociables. Cuentan con una estructura social pesadas. Las jerarquías están bien definidas y la disciplina de la pandilla es absoluta. Si se da el caso de que una sola de sus crías recibe algún ataque, todo el bando de babuinos entra en modo guerra sin tregua en el instante. Esos gorilones, los babuinos machos adultos súper mamados y enseñando los colmillazos, tiran unos gritos y alaridos que te dejan sordo, e inmediatamente le caen todos encima al guepardo como estampida y en bola. Esto ya dejó de ser un simple pleito de cacería. La cosa ya escaló al nivel de un enfrentamiento a sangre fría entre cárteles. 10 o hasta docenas de machos embravecidos y furiosos abalanzándose al mismo tiempo sobre un solo objetivo. La neta, es una imagen que le sacaría un susto de muerte a cualquier cazador. Esa gran velocidad de la que el felino presume a los cuatro vientos le sirve para dos cosas frente a semejante ejército atacando. Para nada y para nada. Ese atributo es Suas bajo la manga en terrenos abiertos al estar persiguiendo a una presa aislada, pero estando totalmente rodeado por la pandilla de babuinos y recibiendo una lluvia de golpes sincronizados desde todos los frentes posibles. El pobre guepardo simplemente no tiene manera de maniobrar. Sí, a lo mejor le gana carreritas a uno de los monos, pero jamás le va a ganar a una docena de babuinos furibundos cayéndole en picada desde todas direcciones. Contra estos macacos desquiciados, el felino tiene exactamente cero posibilidades de salir victorioso. La única opción que le queda es soltar rápido a la presa que ya casi saboreaba, meter la cola entre las patas y salir corriendo sin dignidad a salvar la piel. Y más vale que mueva las patas rápido, porque si se apendeja, seguro se lleva un par de mordidas extra para el viaje de regreso. De una forma sumamente sádica pero eficaz, la pandilla de babuinos decreta e impone la ley a todos los depredadores del área. Le puedes brincar a uno de los nuestros,
pero atente a las consecuencias de que te echas encima toda la bronca y venganza del barrio enterito. En plena sabana, meterte en broncas con un grupo de babuinos es mucho más peligroso que torear a un león. Un león podría todavía ponerse a pensar si le conviene o no, los babuinos ni tantito. Al momento en que ellos ven sangre escurriendo de los suyos, exigen un solo resultado en la ecuación: agarrar al invasor y hacerlo cachitos. Número 3. Mangosta versus cobra. Si los contragolpes de los que platicamos arribita eran cuestiones de echar todo el tonelaje y pura fuerza bruta, el personaje que sigue trae otra onda por completo, confiando a muerte en su técnica refinada y en esa superioridad total de su genética. Damas y caballeros, estamos hablando de la mangosta. Ese, el jefe mangosta que nomás de oír el nombre pone a temblar hasta las lágrimas a cualquier cobra. La cobra, en la pura naturaleza, es verdaderamente, y sin filtros, la parca encarnada. Con su respectiva ración de veneno, le sobra para matar de un trancazo a un búfalo enorme adulto. Y esa icónica y gigantesca capucha en su cuello es, sin duda alguna, el terror y pesadilla de incontables especies de animales, pero que ni crea que anda paseándose cuando se topa frente a frente con el patrón mangosta. De un momento al otro, los papeles de presa y verdugo se cambian al 100%. La forma de pelear de este pequeño mamífero es básicamente una danza orquestada y coreografiada al milímetro, explotando esa endiablada velocidad que trae de serie y sus reflejos sobrehumanos. Va brincando y tirando fintas de un lado al otro en torno a la serpiente. Como todo un campeón veterano del cuadrilátero, poco a poco va mermando la energía y la estamina del adversario. La cobra tira mordida tras mordida y nomás la dejan en ridículo, atorando los colmillos envenenados en puro aire. Y con cada brinquito de la mangosta, mágicamente se posiciona siempre justito en la orillita, un pelín fuera de la zona de ataque del reptil. Y agárrense, que para dejarnos más boquiabiertos, estos peludos hasta echan mano de estrategias en equipo. Uno se planta de frente al tú por tú para hacer la finta, calentar los ánimos y jalar a la cobra, mientras que el compadre se da la vuelta por los flancos o la retaguardia, esperando con malicia el segundito perfecto para acomodarle el golpe letal. La verdad sea dicha, ver esa destreza y capacidad de esquive parece menos una pelea mortal y más que simplemente agarraron de su puerquito a la cobra para hacerle burla. Cuando pasan apenas un par de asaltos, los embates de la víbora se vuelven a leguas más torpes y lentos, vaciando toda su provisión de letal veneno al estar escupiéndolo y tirando al aire a lo tonto. En esa fracción de segundo donde el escamoso reptil flaquea y empieza a dudar, la mangosta se dispara como rayo y, soltando una mordida de altísima precisión y pura maestría, le revienta el cráneo directo. Todo el relajo y la caza en sí es limpia, fina y sin desperdiciar un solo movimiento a lo güey. Y a todo esto, ¿por qué la mangosta es tan aventada y sácale punta? Resulta que en su cuerpecillo alberga unos receptores de acetilcolina muy especiales, que le dan una inmunidad total y absoluta frente a las neurotoxinas de la serpiente. Así que en resumen, el día que la famosa cobra se cruza en el camino de la mangosta, irónicamente pasa a ser un bocado fácil que ni las manos mete. Así opera el dominio natural, y esta supremacía ya viene tatuada en los genes. Con todo y tu catálogo de venenos y arsenales. Mamacita, intentar afectarme a mi sistema inmunológico nomás es tirar patadas de ahogado y puros corajes de gratis. Número 2. Puercoespín versus leopardo. Allá en el continente africano, el leopardo no deja pasar una, a la más mínima rendija de oportunidad que se le cruce. No se anda con remilgos a la hora de hincarle el diente al bicho que sea. Cuando empieza a rugir la tripa de hambre, comerse un puercoespín que de por sí camina lentito no suena nada mal. Ah, pero ¿cómo se van a arrepentir de esa idiota? Porque la decisión casi siempre les termina costando el cuero. Y es que la estrategia de defensa del puercoespín se reduce 100% a regresarles el daño físico directo a domicilio. No le pidas finura ni táctica. A este cuate lo que le gusta es darse topes contra la pared y puro golpe frontal. En el momento que el felino se arrima con intenciones de hacerle la maldad a este cactus ambulante y busca la manera de voltearlo boca arriba para entrarle por la pancita suavecita, el puercoespín ni se inmuta y levanta en chinga loca las decenas de miles de espinas punzocortantes que le cubren el lomo. Se atrinchera blindadísimo desde la cabeza hasta las patas, de un modo totalmente impenetrable. Y para colmo, cuando el felino todavía se está rascando la oreja, pensándole cómo le va a hincar el diente, el puercoespín le toma la delantera. Así de sopetón y dando unos pasotes para atrás, le clava en toda la humanidad al leopardo las púas más tiesas y largas que trae en la espalda. Como la movida la soltó así de sorpresa, el felino agarra puros ceros y se empacha con todo el impacto completito.
Después de pegar el grito en el cielo de puro dolor, se da cuenta de que la cara y las garritas ya las trae tapizadas de púas rotas. Y agárrense porque las puntas de esas espinas pican más que una aguja y se meten en la carne como si fuera mantequilla tibia. Pero aguanta, el verdadero perro miedo empieza aquí. Estas mendigas púas vienen forradas de minúsculos ganchos en reversa, que al clavarse se agarran a la carne, exactamente igual que un anzuelo de pescar. Entre más forcejeas queriendo jalarlas para afuera, más hondo se hunden en el filete. Como cerecita del pastel, las espinas de origen andan bastante flojitas agarradas al cuerpo del puercoespín, cayéndose nomás con el puro roce de cualquier fuerza y asegurándose de quedarse encajadas con súper resistol en el cuerpo del agresor. Mientras el leopardo más brinque, chille y le mueva, las mentadas espinas se le van colando más profundo y duro hacia adentro. Aparte, cuando intenta despabilarse sacándose las espinas de la cara de un manotazo con las garras, lo único que se gana es terminarse llenando también las propias patitas, para luego embarrarse y pasarse las púas a las costillas y el lomo. Pa' pronto, este intento de ir a la cacería termina como un rotundo mega fracaso para el gatote. Su destino final será pasar los últimos de sus días pudriéndose en tormento largo, llagas superinfectadas por todos lados, imposibilidad para masticar y tragar bocado, y perder todo rango de movimiento para caminar. Y sabiendo cómo trata la pradera a los más débiles, esto no se traduce a otra cosa, sino en ir colgando los tenis lentita y agónicamente. Con su traje blindado de agujas de fierro, el puercoespín le comunica al mundo con letras grandotas. ¿Me trajiste ganas? Mejor ponte al tiro y tócate la piel para ver si la traes lo suficientemente dura para aguantar el tiro. A fin de cuentas, dentro de esta balanza y juego en la madre naturaleza, no a fuerza tienes que tumbar a madrazos a tu oponente. Con que lo dejes endrogado pagando una factura así de criminal de por vida. Ya ganaste, mijo. Número 1. Ratel, tejón melero versus león. Ya por fin llegó la hora de que baje y desfile nuestro amo y dios absoluto de los trancazos. A nivel mundial la gente lo apoda el mero mero de la sabana o el cholo pelón. Y ya hasta tiene su papelito y récord Guinness oficial, avalando que es el mero animal más desquiciado, broncudo y exento del sentimiento del miedo que pisa el globo terráqueo. El único dogma y manual de vida del susodicho es nada más y nada menos que esta chulada. A mí me vales queso, te rompo tu mandarina. A este vato, o lo hallas en plenos madrazos, o lo agarras agarrando camino para ir a partirse el lomo con otro. Aunque tenga paradito de frente a un león mamadísimo que pesa como 40 veces más que él, el mero mero no solo no corre ni medio metro para atrás, hasta agarra vuelo y arranca directo a echársele a los golpes sin deberla ni temerla. Pero, ¿cómo carambas se atreve esta bestezuela, chaparra y flaquitita, a aventarse un round a puño limpio contra el monarca y rey de la selva? La neta es que el güey trae 3 superpoderes y armas secretas muy pasadas de lanza. El primero de la lista, su abrigo y cuerpecito traen un cuero mega acorazado y grueso de tipo llanta de troca, que aparte le queda recontra holgado como playera aguada. Así que, por más colmillo y quijada loca que le aviente el león para querer morderlo, se las vens negras para poder penetrar o pinchar siquiera tantito su chamarra natural. Y donde sí te vas de chichis es cuando este compa, el mismísimo tejón, le haya modo a retorcer el esqueleto completito por adentrito de la propia piel floja y guanga que trae. Es decir, mientras el gatote gigante lo tiene afianzado en la pura espalda, el tejón se da el volantazo por dentro del forrito, y pa' cuando el león se da color, ya se volteó boca abajo y ¡pum! Le regaña en caliente, regresándole una mordidota bien puesta al rey. Con todo y esta onda y configuración genética de su abrigo mal abotonado, al pobre león lo dejan hecho nudos, preguntándose de qué parte diablos agarrarlo para asestar el golpe. Su arma número 2 es la determinación del no me rajo, aferrado hasta que la muerte lo separe. Su materia gris allá arriba está dañada o cruzada. Este brother verdaderamente no conoce lo que es hacerse pipí del miedo. Pa'l tejón la dinámica y las reglas son al estilo de calle. Si me tumbas, sacudo el polvo y me enfilo derecho sobre ti otra pinche vez. ¿Otra repasada de moquetes? Venga de ahí, mi chavo. Esa hazaña infernal e imparable, esa insistencia perra rabalera de que le rasguñen la vida misma, te deja la sangre congelada mejor que cuernazo, púas largas y lo que se le ponga. Y el tercer comodín, trae hackeada toda vulnerabilidad, o sea que cualquier toxina a él nomás le pela los dientes. Si se le cruzan las culebras ultra tóxicas y envenenadas, este cuate agarra a las víboras como si fueran chicharroncitos de la tiendita o un platito de botana de a 20 pesos. Que la cobra grandísima y letal ya me picó y clavó veneno negro. Ah, bueno, le caigo al piso. Me echo una jeta rica roncando 10 minutos. Recargo la pila en caliente.
Me despierto fresquecito sin rasguño ni roncha alguna. Y vámonos pa' la otra calle a pepenar a ver qué pillo botaneable.